hay que tener en cuenta todos los conceptos que ya hemos estado explicando en la clase. Si no, no lo vas a entender. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es el flujo plasmático renal? El flujo plasmático renal es el volumen de plasma, del cual es completamente removida una sustancia en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el concepto de depuración. Repito, la depuración es el volumen de plasma del cual una sustancia es totalmente extraída, removida, ¿de acuerdo? En un tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya, ¿y eso? ¿Y eso para qué? ¿Para qué sirve? Vamos a ver. Siempre recordarles los tres procesos que ocurren en el nefrón. No se olviden. La filtración glomerular, que mete el glomérulo, la reabsorción tubular, el pasaje de sustancias del tubuli hacia la sangre, y la secreción tubular, que es lo contrario, el pasaje de sustancias de la sangre hacia el túbulo renal. ¿Ya? Siempre considerar esos tres procesos, no olvidarse, esos tres procesos para la formación de la orina. Ya, entonces, ¿qué cosa era la depuración plasmática de una sustancia? ¿Cuál era el concepto? ¿Se acuerdan que les dije? Volumen del plasma. ¿Qué cosa es la depuración? Es el volumen del plasma. Es el volumen de plasma, muy bien. Con el cual una sustancia extraída extraemos una sustancia en un tiempo determinado. X, ¿no? Muy bien, en un tiempo determinado. Así es. Correcto. No se olviden el concepto. De repente todavía te dicen, pero ¿y eso? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? Ahorita vamos a ver. Si yo quiero calcular la depuración de una sustancia, ¿cómo se hace? Se aplica una fórmula. Si yo quiero calcular la depuración de una sustancia, hay que aplicar una fórmula. ¿Existe una fórmula? Sí existe una fórmula para calcular la depuración de una sustancia. Mira, la depuración de una sustancia X es igual al VP de esa sustancia. Acuérdate del VP. ¿Qué cosa es U? U es la concentración urinaria de esa sustancia. P, ¿qué cosa es? Volumen. Ajá, el volumen urinario que está produciendo el paciente. ¿Y P qué cosa es? Plasma. La concentración en plasma de esa sustancia. ¿De acuerdo? Teniendo estos tres valores, la concentración en orina de esa sustancia, el volumen urinario y la concentración en plasma de esa misma sustancia, con esos valores se calcula su valor de depuración. ¿De acuerdo? Muy bien. Y usted dirá, ya calculo, ¿no? Calculo la depuración, por ejemplo, de creatinina. Calculo la depuración de creatinina. Me sale por aquí 110 mililitros por minuto. ¿No? Me sale el valor. ¿No? ¿Y ese valor qué significa? ¿Para qué sirve? Los valores de una depuración te dan una información muy valiosa. Lo más importante, por ejemplo, el mayor uso que se le da a una depuración, ¿cuál es? Nos permite calcular qué cosa. Más importante. Nos permite calcular la filtración. La tasa de filtración. Ese es el uso más importante que se le da a una depuración.
permite calcular la tasa de filtración glomerular. Y como ya dijimos en la clase pasada, el conocer la tasa de filtración glomerular en un paciente es saber si sus riñones están funcionando bien o no, en base al valor. Te dice nomás, la tasa de filtración glomerular de ese paciente es 120 mililitros por kilo. Si ya sabes, 120 está bien. Está bien. Te dicen es 80. Esa tasa de filtración está muy baja. ¿No? Bueno, está un poco baja. Está un poco baja. Quiere decir que ya hay un daño renal, ya hay un grado de insuficiencia renal. Y si te dicen, en ese otro paciente está en 40, pues ese paciente ya está en una insuficiencia renal más grave. Y hay que dializarlo. Hay que dializarlo. De repente al paciente que todavía tiene 80, de repente todavía no. No, vamos a esperar un tratamiento médico. Pero el que está con 40 de tasa de filtración glomerular, no, ya ese hay que dializarlo. Sus riñones ya están ya muy mal. Fíjate entonces cómo hemos podido, el médico nefrólogo es el médico especialista en enfermedades renales, ¿sí? El médico nefrólogo trabaja siempre con la tasa de filtración glomerular. El único que le interesa al nefrólogo para saber si los riñones de una persona están funcionando bien o no. ¿Cuál es la tasa de filtración glomerular? De frente. ¿Y cómo lo calculamos? La tasa de filtración glomerular mediante el cálculo de la depuración de una sustancia. ¿La creatinina? ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve calcular la depuración de una sustancia? Nos sirve para calcular también el flujo plasmático renal. ¿Cuánto de plasma llega al riñón? ¿De acuerdo? Ya se acuerdan que dijimos que era más o menos. ¿Cuánto era? El flujo plasmático renal. 200 ¿Era? 600. sí. Y se filtra 120. ¿Se acuerdan? Sí. Esa es la primera diapositiva. ¿Cómo calculas esos 600 mililitros? ¿Cómo lo calculas? ¿Cómo sabes que es 600? O de repente es menos, es más. Usando la depuración de una sustancia. Calculas el flujo plasmático renal. ¿De acuerdo? También te sirve para calcular la fracción de filtración. ¿Qué cosa era la fracción de filtración? ¿Se acuerdan de la fracción de filtración? ¿Se acuerdan que era 0.2? Y la división entre lo excretado Es la relación entre lo que se filtra, la cantidad que se filtra, y lo que llega. El flujo plasmático, ¿no? Salía 0.2. ¿Y cómo se llega a eso? También a través de calcular la depuración plasmática de una sustancia determinada. También sirve para valorar la función de los túbulos. Si una sustancia sufre reabsorción neta, secreción neta. Sirve también para calcular la velocidad de reabsorción de la secreción, o sea, la masa total reabsorbida, la masa total secretada. También sirve para calcular la fracción excretada de cualquier sustancia en la orina. La cantidad que sale en orina versus la cantidad que se filtra es la fracción excretada. Y todos estos parámetros se calculan en base al hallazgo de la depuración plasmática de una determinada sustancia. ¿Okay? Entonces, qué importante que es calcular la depuración plasmática de una sustancia. Tiene muchísimas utilidades. Pero ¿cuál era la más importante de todas? La filtración glomerular. Así es, muy bien. A través del cálculo de la depuración de una sustancia yo puedo determinar la tasa de filtración glomerular. Y eso es lo que, como le digo, los nefrólogos más quieren saber. ¿Cuánto es la tasa de filtración? ¿A qué será igual?
la tasa de filtración glomerular. ¿A qué será igual? Sustancia. ¿A qué será igual? A la depuración de una sustancia. Pero no cualquier sustancia. Creatinina. Por ejemplo, yo le digo, la tasa de filtración glomerular será igual a la depuración, por decir, de la glucosa, No, porque se absorbe. a la depuración de la urea, Se absorbe. ¿No? a la depuración del sodio. No de cualquier sustancia. No de cualquier sustancia. La tasa de filtración glomerular es igual a la depuración de una sustancia que cumpla dos características fundamentales. Que se excrete, ¿Cuáles son? que se excrete y que no se absorba, no se reabsorba. Que se filtre Y que- libremente, sin problemas, pero que no se Reabsorba. reabsorba ni se secrete. Ujú. Ajá. Repito. ¿Ya? La tasa de filtración glomerular será igual a la depuración de una sustancia que se filtre libremente, sin problemas, pero que no se reabsorba ni se secrete, o sea que no le pase nada en los túbulos renales. ¿Ya? Que se filtre totalmente, pero que no le pase nada en los túbulos, que no haya trabajo tubular para esa sustancia. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y ahora se preguntará, ¿qué sustancia es esa? ¿Existe? La creatinina. Sí existe. Sí existe. Sí existe. Y esa sustancia se llama la inulina. La inulina. No es insulina. Inulina. Es un polímero de la fructosa. Es un polímero de la fructosa. Inulina. Si yo mido la depuración de inulina, ese valor equivale a la tasa de filtración glomerular. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Por qué usted llega a esa conclusión? Matemáticamente. Mira, ya hemos dicho que para calcular la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, La sustancia. midiendo la depuración de una sustancia X, esta tiene que cumplir estas tres condiciones: que se filtre, ¿no? Que se filtre libremente, ¿ok? Que no se reabsorba, ni tampoco se secrete. Entonces, si es así, la masa total de la sustancia X filtrada es masa total filtrada de X será igual a la masa total de X excretada, ¿sí o no? La masa que se filtra es igual a la excretada, porque no se reabsorbe ni se secreta. O sea, la cantidad que se filtra está yéndose todo en la orina. ¿De acuerdo? La masa total filtrada va a ser igual a la tasa de filtración glomerular multiplicada por la concentración plasmática de esa sustancia X. ¿Ya? Y la masa total excretada de esa sustancia X será igual al V. V, quiere decir la concentración de orina Volumen. de esa sustancia por el volumen de orina, ¿no? Por el volumen de orina. Entonces, acá igual. La concentración plasmática de la sustancia X pasa al otro miembro a dividir. Entonces, despejo, tasa de filtración glomerular, que será igual, si usted se da cuenta, VP. Y VP era la fórmula de depuración. Entonces, quiere decir que esta fórmula VP es también igual a depuración de esa sustancia. Entonces, por lo tanto, tasa de filtración glomerular es igual a la depuración de esa sustancia. ¿De acuerdo? Pero como repito, tiene que ser una sustancia que se filtre y que no se reabsorba ni tampoco se secrete. ¿Qué sustancia es? La inulina. La inulina. Muy bien. La inulina. El valor de la depuración de inulina, entonces, es igual ¿a qué? A la tasa A de la filtración. tasa
de filtración glomerular. ¿Y cuánto es la tasa de filtración glomerular? 125. Muy bien. 125 mililitros por minuto. Así es. Así es. Correcto. Doctor. Muy bien. La inulina tiene varias características importantísimas. La inulina, por ejemplo, si yo aumento la concentración plasmática de inulina, aumento su concentración cada vez más, aumenta la concentración de plasma, pues si yo inyecto inulina a un paciente, cada vez le inyecto dosis mayores, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cantidad que se filtra? También va a aumentar. Por eso se filtra libremente. La inulina se filtra libremente. Independientemente de la cantidad que yo le ponga de inulina a un paciente, toda la inulina se filtra. Todo, sea poquito o sea bastante, se filtra siempre el 100%. Esa es una característica muy particular de la inulina. Y la depuración de inulina va a ser independiente de la concentración plasmática. Quiere decir que yo puedo tener en plasma diferentes concentraciones de inulina, mira, desde la concentración más pequeña hasta la más alta, y siempre el valor de la depuración, fíjate cómo es, el valor de la depuración Constante. se mantiene constante. Más o menos, ¿cuánto era el valor de la depuración de inulina? 125 Más o menos 125, ¿no? Mililitros por por minuto. minuto. Siempre, ¿eh? Tenga el valor que tenga de inulina en plasma, siempre el valor de su depuración va a ser 125. Así yo le inyecte más inulina al paciente, ponle más inulina, igual la depuración va a ser siempre 125. Pucha, ideal, ¿no? La inulina es una sustancia ideal para medir la tasa de filtración glomerular. Entonces, los nefrólogos deberían siempre pedir, ¿no?, depuración de inulina, pero no lo piden. Es muy raro que un nefrólogo pida depuración de inulina. De creatina. Muy raro. ¿Por qué? Porque es complicado hacer el cálculo de depuración de inulina, ya que es una sustancia que no la producimos dentro del cuerpo. Es una sustancia exógena. Así es. Entonces, si tú quieres calcular la tasa de filtración glomerular mediante la depuración de inulina, tienes que citar al paciente, tendrías que echarle una camilla, inyectarle inulina por la vena en cantidades cada vez mayores, ponerle una sonda al paciente para medir el flujo urinario por minuto. Lo tienes que tener al paciente ahí horas de horas. Entonces, no es práctico. Y más aún, bueno, se tendría que hacer si es necesario, ¿no? Lo que pasa es que hay otra sustancia que es muy parecida a la inulina y que más o menos da el mismo valor, 125, calculándole su depuración. Esa sustancia se llama Creatinina. la creatinina. A diferencia de la inulina, la creatinina ya es una sustancia que tú produces en tu cuerpo, ya no te tiene que inyectar. Nada, porque la produces, ¿no? A nivel de los músculos se produce creatinina, ¿no? Entonces ahí es más fácil, porque al paciente solamente se le pide, si yo le quiero calcular su depuración de creatinina, al paciente solamente se le pide que recolecte la orina de 24 horas. No, señor, el médico le ha pedido depuración de creatinina. Entonces usted lo que va a hacer es recolectar su orina de 24 horas. Por ejemplo, mañana, domingo, por ejemplo, si quiere recolectar orina de 24 horas, ¿cómo haría? Mañana, No. de domingo a la noche, porque es 24 horas.
desde hoy. Claro, pues si empiezas mañana 8 de la mañana. Empiezas 8 de la mañana. Todo lo que orines va a un recipiente. Y del recipiente ya como un embudito, algo lo vas echando en un recipiente más grande. Los pacientes generalmente utilizan las botellas vacías de gaseosas, de 3 litros. Sí, pues. Como 1,5 litros. ¿Litro y medio? A veces, no, lo que pasa es que en un día, en 24 horas puedes a veces orinar más de litro y medio. ¿Cuando eres niño también? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuando eres niño también? No, cuando eres niño menos. ¿Por qué? Menos. Pero en un adulto, justo la cantidad de orina que produces en 24 horas es más o menos 1,5 litros. Pero puede ser un poquito más. Puede ser un poco más. Puede ser un poco menos. ¿No? ¿Tienes algún problema? Entonces, disculpa esto más. Entonces, finalmente, al paciente se le pide una botella, agarra siempre una botella vacía de gaseosa de 3 litros, la lava bien, la enjuaga bien, y ahí va echando como un embudito, va echando toda la orina que va recolectando en todo el litro de la cosa. Ya, ¿de acuerdo? Tenga cuidado, cada vez que vaya al baño, en el recipiente, solamente la orina. Solamente la orina, en el recipiente. Lo echa. ¿Qué pasa si, por decir, en la mañana y el paciente te dice, entonces, para recolectar, voy a tener que tomar bastante agua para comprar 1 litro para que salga, mañana que voy a recolectar orina, para que salga más cantidad? ¿Qué dice? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? Antes. No. Sí, tienes que recolectar la orina de un día normal. Tu alimentación y tus bebidas normales. No tienes por qué tomar en exceso. El volumen no sé. Un día normal. ¿De acuerdo? Pero eso sí, por ejemplo, empiezas a las 8 de la mañana, ¿no? Recolectas, lo pones al envase. Otra vez te da ganas de terminar eso de las 11. Después sales a la calle. Entonces te vas a la calle. Un día normal. Te vas a almorzar a la calle. Tienes ganas de orinar, te vas al baño del restaurante. Con tu botella. No, pues te vas sin botella. Y de ahí regresas a tu casa. Regresas a tu casa. A la siguiente misión, otra vez. Recolectas así. ¿Está bien o no? Ya no, pues. Ya fallaste. Porque ha habido una misión que no está ahí. En el momento que saliste a la calle, mencionaste. Uy, de verdad, dice. Me olvidé. A ver, ¿cómo voy a ir también con mi botella al restaurante? Pero claro, tienes que tener ese cuidado. Cada vez que quieras mencionar, tienes que recolectar. Tiene que estar el volumen completo. 24, porque si no el resultado te puede salir mal. Te puede salir mal. Entonces, ¿qué características debe tener una sustancia para que su depuración mida la tasa de filtración glomerular? Debe filtrarse libremente, no debe ser reabsorbida, ni tampoco secretada, no debe ser metabolizada, no debe ser almacenada en los riñones, no debe sintetizarse en los riñones, no debe ser tóxica, no debe alterar la fisiología renal, debe ser de fácil medición, tanto en plasma como en orina, y debe dar un valor de depuración uniforme a diferentes concentraciones plasmáticas, ¿no? Como la inulina. La sustancia ideal para que cumple todos estos requisitos es la inulina. También la creatinina. El detalle es que la creatinina se secreta un poquito. Entonces, pues si tú utilizas la creatinina para medir la tasa de filtración glomerular, ya no será 125, va a ser un poco menos, va a ser 110. Porque la creatinina sufre un proceso de secreción tubular. Ahora tú dices, pero si sufre ese
debería la depuración de creatinina ser más bien un poco más de la inulina y no menos. Eso se explica porque el método de laboratorio que hay para medición de creatinina incluye el dosaje de cromógenos distintos a la creatinina, y esos cromógenos no aparecen en la orina. Por eso es que su valor de la depuración de creatinina es un poco menos que la depuración de inulina. Bueno, entonces ahora vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a dar algunos ejemplos de qué? De problemas para cálculo de depuración. Estos problemas los voy a poner ahí porque pueden venir en el examen. Ay, uy, dice, ya paró las antenas del caballo. Sí, pues. Bueno, no es que puede, va a venir en el examen. Seamos más sinceros. Seamos más sinceros. ¿Ya? Pero fácil, pues no te alteres tanto porque, mira, es en realidad fácil. Mira, por ejemplo, se inyecta inulina en una vena y se encuentra que sus concentraciones de orina y plasma son de 30 miligramos mililitro y 0.5 miligramos mililitro respectivamente. Si la velocidad de formación de la orina es de 2 mililitros por minuto, calcular la velocidad de filtración glomerular. O sea, parece difícil, pero no, pues es fácil porque solamente está para aplicar la fórmula, ¿no? La depuración de inulina equivale a la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? La depuración de inulina es el VP. Concentración urinaria de inulina, ¿cuánto es? 30. ¿Cuánto es? 30 miligramos. El volumen urinario, 2 mililitros por minuto. Y la concentración plasmática de inulina, ¿cuánto es? 5, 0.5. 0.5. Ya está. 30 por 2, 60. Entre 0.5 sale 120. 120 mililitros por minuto. Esa es la tasa de filtración glomerular, que equivale a la depuración de inulina. 120. Entonces, ¿está bien el paciente o no? ¿O está un poco bajo, creo? ¿Cuánto es lo normal? 125. Y este paciente tiene 120. Entonces, ya no Está bien. Está en insuficiencia renal. No, pues no hay que ser tan estricto. 120 está ahí. Ya le dije, de 100 desde 100 a 125. Esta es la primera diapositiva. De 100 a 125. Está bien. ¿Ves? Está fácil. 2.2. Facilito. Otro ejemplo. El valor, les comento, ese valor de 125 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular se ha calculado en una persona promedio. Una persona promedio tiene una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Pero a veces sabemos que hay personas que no tienen esa superficie corporal, porque ellos son un poquito más chiquitos, otras personas son más gordos. Puede ser que tengas menos o que tengas más superficie corporal. Entonces el valor de 125 ya no se aplica aquí. Tiene que corregir ese valor, porque repito, ese valor de 125 fue calculado para una persona de 1.73 metros cuadrados. Por ejemplo, en este caso, en este problema, ¿qué te dice? Mira, una persona de 1.5 metros cuadrados de superficie corporal, es una persona un poco más bajita, o más flaquita, de repente. O es más bajita o es más flaquita. ¿De acuerdo? A esta persona se le estudia la función glomerular y se encuentra un volumen urinario de 2 mililitros por minuto. ¿Ok? Una concentración de plasmática de inulina de 170 miligramos y una concentración urinaria de inulina de 8 gramos. Determinar el volumen de la filtración glomerular y definir si se encuentra dentro de los valores
Entonces, la tasa de filtración glomerular es igual a la depuración de inulina. ¿Será cuánto acá? 8 gramos. La concentración urinaria de inulina está acá, ¿ve? 8 gramos. Por el volumen urinario, 2 mililitros, está acá. Volumen urinario, 2 mililitros. Entre, ¿qué cosa? Plasma. La concentración plasmática de inulina. Oye, pero acá, ¿tú por qué pones 0,17? Si la concentración plasmática es 170. Claro, atento a las unidades. ¿Ah? Cuando resuelvas un problema, atento a las unidades. Acá hay 170 miligramos. ¿De acuerdo? Pero la concentración urinaria está en gramos. Entonces estos miligramos los convierto a gramos, serán 0,17 gramos. Para que este valor se vaya con este. ¿De acuerdo? Entonces, operando sale 94,12 mililitros por minuto. 94,12. Pero no te olvides que esta persona tiene 1,5 metros cuadrados de superficie corporal. O sea, tiene su tasa de filtración es 94,12 y su superficie corporal es 1,5. Ya les dije, la tasa de filtración de 125, la ideal se calculó en una persona de 1,73. Entonces, ¿cuánto sería mi valor si yo tuviera 1,73 metros cuadrados? Por regla de 3 nomás, ¿no? Por regla de 3. Si con 1,5 metros cuadrados yo tengo 94 de tasa de filtración, ¿cuánto tendré si tuviera 1,73 metros? ¿No? Sale, por regla de 3, sale 108,55. ¿Y eso es lo normal? Bueno, depende. La corregida, la tasa de filtración corregida para 1,5 metros cuadrados es de 112,5 a 137. Entonces 108 está ligeramente disminuido. Ligeramente disminuido. Porque acuérdate de los valores normales. ¿Cuánto era? De 100 a 125. ¿No es cierto? Eso era calculado para una persona de siempre de 1,73. Por regla de 3 se calcula para una persona de 1,5. O sea, para esta persona. Para esta persona es de 112,5 a 135. Este 108 está ligeramente disminuido. Ligeramente disminuido. ¿Ya? ¿Ok? Otra utilidad que tiene la depuración, el cálculo de la depuración de una sustancia es para calcular el flujo plasmático renal. Flujo plasmático renal. ¿Okay? ¿Qué cosa es el flujo plasmático renal? Ya les dije, era la cantidad de plasma que llega a los glomérulos para que se produzca la filtración. ¿No es así? Ok. ¿Y se puede hallar ese flujo plasmático renal? Sí, sí se puede calcular. ¿Y cómo? Calculando la depuración de una sustancia. O sea que por ejemplo, la depuración de inulina también me serviría para calcular el flujo plasmático renal. No. Ya le dije, la depuración de inulina o de creatinina sirve para calcular la tasa de filtración glomerular. Tiene esa utilidad. Si yo quiero calcular flujo plasmático renal, es otra cosa. Ahí ya tendré que utilizar otra sustancia. ¿Y qué sustancia? Una sustancia ¿La urea? que se ingrese por la sangre al riñón, sea extraída completamente de la sangre y cuando salga por la vena renal ya no salga nada. O sea, que haya sido extraída completamente por el riñón y eliminada en la orina. De tal manera que a la hora que sale por la vena renal ya no sale nada. Albúmina. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Okay? Entonces, el flujo plasmático renal es igual a la depuración de esa sustancia. Una sustancia que sea extraída por completo de la sangre durante su paso a través de los riñones. La glucosa. De manera que si es extraída completamente, de manera que su concentración en la vena renal, ¿cuánto será?
cero. Ya no sale nada por la vena renal. Todo lo que entró fue extraído, se fue a la orina y ya no sale nada por la vena renal. Si yo tengo esa sustancia, que tenga esa característica, yo calculo la depuración de esa sustancia y ese valor representa el flujo plasmático renal. ¿De acuerdo? Así es. ¿Y existe esa sustancia? Y existe. ¿Cómo se llama? Es el para-aminoinpurato. Sí. Para-amino. Ahorita lo vamos a ver. Para-aminoinpurato. Acá está. Para-aminoinpurato. Bueno, en realidad, el para-aminoinpurato no es que se extraiga en un 100% de metilina. Entonces, si somos sinceros, no existe la sustancia que se extraiga por completo. Pero en realidad el para-aminoinpurato se extrae en un porcentaje de 90%, que es un porcentaje de extracción bastante alto. Que, bueno, me sirve para. Es un buen porcentaje, me sirve para calcular el flujo plasmático renal. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad no existe, no existe la sustancia que se extraiga totalmente, al 100% de la sangre. Pero el para-aminoinpurato, repito, tiene un porcentaje de extracción bien alto, 90%. Por eso que se le utiliza para calcular flujo plasmático renal. ¿Y es la única sustancia? No. También se puede utilizar, por ejemplo, el yodo piroacetato. El yodo piroacetato también tiene un porcentaje de extracción del 90%. Pero también se podría utilizar la depuración de yodo aminoacetato para calcular el flujo plasmático renal, pero es un poquito más tóxico que el para-aminoinpurato, entonces mejor utilizar para-aminoinpurato. Entonces el 90% se llama del flujo plasmático, se llama flujo plasmático renal efectivo, porque el 90% llega a las porciones secretoras del nefrón y el 10% va a las porciones no secretoras, o sea, no va a los glomérulos, sino va al intersticio. Por eso se llama flujo plasmático renal efectivo, porque solamente está midiendo de las porciones secretoras. Y si yo quiero medir todo, sería el flujo plasmático renal total. ¿Y se puede calcular? Sí, sí se puede. Habría que calcular primero el flujo plasmático renal efectivo, dividirlo entre un cociente de extracción y eso ya me daría el flujo plasmático renal total. Y ese cociente de extracción sería igual a la concentración de para-aminoinpurato de la arteria renal menos la concentración de para-aminoinpurato de la vena renal entre la arteria renal. O sea, sí se podría calcular si te dan esos valores. Sí se podría. Pero lo más frecuente es que te pidan flujo plasmático. Ahora, otra cosa, también se puede pedir flujo sanguíneo. En vez de pedir flujo plasmático, te pueden pedir flujo sanguíneo. Considerar que el flujo sanguíneo es como 1 y el flujo plasmático es 1 menos el hematocrito. 1 menos el hematocrito. Entonces, para calcular el flujo sanguíneo, tendría yo que saber cuánto es el hematocrito de ese paciente. Ese dato tendría que darlo. Si no, no se podría. Entonces, aplicando la fórmula, el flujo sanguíneo es igual al flujo plasmático por 1 entre 1 menos el hematocrito. Entonces, el flujo sanguíneo renal efectivo sería igual al flujo plasmático renal efectivo entre 1 menos el hematocrito. Esa es la fórmula. Si te dan el hematocrito, sí se podría calcular. Pero si no, no te dan el dato del hematocrito, si no se podría.
hemoglobina. Y el flujo sanguíneo renal total también. El flujo sanguíneo renal total sería igual al flujo plasmático renal total, igual, entre 1 menos el hematocrit. ¿Ok? Entonces, en el examen podría venir el cabello otra vez se pone ahí, se pone nervioso. ¿Ah? En el examen podría venir una preguntita también de paramilitar. Así que. No, por favor. ¿Está bien o no? No está de acuerdo. Bueno, si no esté de acuerdo, igual va a venir. Igual va a venir. Así que, mucha atención. Mucha atención. Mira, por ejemplo, dice determinar el flujo plasmático renal efectivo de un sujeto al que se le ha administrado paramilipurato. Igual el paramilipurato se inyecta, no es una sustancia endógena, es exógena. Y se obtienen los siguientes valores: volumen urinario 2 mililitros minuto, paramilipurato en plasma 2.3 miligramos, paramilipurato en orina 0.68 gramos. Ojo a las unidades. ¿Ya? Entonces, depuración de paramilipurato es igual al flujo plasmático renal efectivo. Será concentración de paramilipurato en orina 680, ¿no? Lo que pasa es que lo hemos transformado, ¿no? De gramos a miligramos, ¿no? Por volumen urinario 2 mililitros minuto entre concentración plasmática de paramilipurato 2.3. ¿Cuánto sale? 591.3 mililitros por minuto. Ese es el flujo plasmático renal efectivo. ¿Está bien o no? Ese valor. ¿Se acuerdan cuánto es el flujo plasmático renal efectivo? Normal. Acuérdense de la primera diapositiva del día de hoy. 600. ¿Se acuerdan? 600. Entonces este paciente tiene 591. ¿Qué dice? ¿Está bien o no? Sí. Está por ahí. Está por ahí. ¿Cuánto sería el mínimo? Muy bien. Ahora, otra pregunta de examen puede ser así. Igualito. Por ejemplo, determinar el flujo sanguíneo renal efectivo de un sujeto con un hematocrito de 43%, al que se le ha administrado paramilipurato y se obtienen los siguientes valores: volumen urinario 2 mililitros por minuto, paramilipurato en plasma 2.3 miligramos, paramilipurato en orina 0.68. Igual, aplica la fórmula de depuración del paramilipurato y sale 591. Son los mismos valores del problema anterior. Pero acá, ¿cuál es la diferencia? Que en el problema anterior te pedían el flujo plasmático renal efectivo y acá te piden el flujo sanguíneo. Ojo a eso, ¿no? Una cosa es el flujo plasmático renal efectivo y otra es el flujo sanguíneo renal efectivo. Entonces tienes que aplicar la otra fórmula que vimos en la diapositiva anterior. El flujo sanguíneo renal efectivo es igual al flujo plasmático renal efectivo entre 1 menos el hematocrito. 33. El hematocrito es 43%, ¿no? O sea, el decimal sería 0.43. ¿Estamos de acuerdo? Y 1 menos 0.43, ¿cuánto es? 0.57. El flujo plasmático, que es 591, entre 0.57 sale el flujo sanguíneo renal efectivo, que es 1036 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando venga un problema en el examen, ojito, ¿qué es lo que te pide? ¿Flujo sanguíneo o flujo plasmático? ¿Ya? Ahí es donde muchos alumnos caen. ¿Ya? Por si acaso. Otra utilidad de la depuración, de calcular la depuración de una sustancia, es saber si esta tiene una reabsorción neta o una secreción neta. ¿Ya? Cuando decimos que una sustancia tiene una secreción neta,
cuando su depuración sale mayor al valor de la depuración de inulina. ¿Cuánto es el valor de la depuración de inulina? 125 mililitros. Y si calculas una depuración de una sustancia X y te sale 150, está mayor que la de inulina. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que esa sustancia X tiene secreción neta. muy bien, tiene secreción neta. O sea, quiere decir que se filtra, se reabsorbe y de ahí se secreta. Se secreta. Por lo tanto, la cantidad de esa sustancia que hay en orina es más grande, es mayor que la depuración de inulina. ¿Ya? Y en caso contrario, que la depuración de esta sustancia sea, por decir, 80. ¿Qué significa? En condiciones normales. Es menor. Que tiene reabsorción neta. O sea, se filtra y se reabsorbe bastante. Cosa que ya lo que se excreta es menos. Es menos. No se olviden que la depuración de inulina es que se filtra, pero ni se reabsorbe ni se secreta. Solamente se filtra. Pero si se filtra y se reabsorbe un poco, o sea, si tiene reabsorción neta, quiere decir que la excreción va a ser menor y la depuración va a ser menor. Por eso que el valor de la depuración es menor que el de la inulina, porque tiene reabsorción neta. Reabsorción neta. La única sustancia que tiene no se olvide, la única sustancia que tiene un valor de depuración constante, independiente de la concentración en el plasma, es la inulina. Puede tener concentración baja, concentración media, concentración alta, y siempre el valor de la depuración va a ser 125. Otras sustancias no tienen esa característica. La glucosa no. El mismo paramilipurato. Y que el paramilipurato no sirve pues, para calcular la tasa de filtración glomerular. El paramilipurato te ha servido para qué? Para calcular el flujo plasmático. No sirve para calcular tasa de filtración glomerular. Porque su valor de depuración no es constante con respecto a su concentración plasmática. No nos sirve. Cada sustancia tiene una utilidad diferente. Otro problemita para el examen. No, ya no, dice. Ya no quiere saber nada. No, pero va a venir, mira. Igualito. No quiere. Que valga 5 puntos. Puede valer un poco más tal vez. A ver. Mira, en un sujeto, la concentración de creatinina plasmática es 1 miligramo por cien. La concentración en la orina es 70 miligramos. El volumen urinario 1.5. Asimismo, se encuentra que una sustancia otra sustancia A tiene una concentración plasmática de 5.000 equivalentes litros, concentración en la orina 50.000 equivalentes litros y volumen urinario 1.5 mililitros mínimo. Determinar si la sustancia A sufre reabsorción o secreción neta. Eso lo tengo que comparar entonces, porque me está planteando la creatinina para calcular la tasa de filtración glomerular. No se olviden que la tasa de filtración glomerular yo lo puedo calcular con depuración de inulina o depuración de creatinina. En este caso, creatinina. A ver, veamos. Depuración de creatinina es VP. Concentración en orina y creatinina 70. Volumen urinario 1.5. Concentración en plasma de creatinina 1. es 1. Acá está, ¿ves? 1. Sale la depuración 105. ¿Está bien o no? Sí, está bien, ¿no? Está normal. 105. Ahora, calculemos la depuración de la sustancia A. La sustancia A, concentración en orina de la sustancia A. ¿Dónde va? 50. Acá está. 50 miligramos.
Volumen 1.5. 1.5. Bueno, es el mismo paciente, mismo volumen. Y concentración plasmática de la sustancia A es 5. 5 miliequivalentes. Lo pongo acá. 50 por 1.5 entre 5, ¿cuánto es? 15. 15 mililitros. Entonces, la depuración de creatinina es 105 y la depuración de esta sustancia A es 15. Quiere decir que la depuración de la sustancia A es menor que la depuración de creatinina. Está normal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está normal. ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior? Sí. Que se Si la reabsorbe. depuración de la sustancia es menor que la tasa de filtración glomerular, dice que tiene reabsorción neta. Y si fuera mayor, tiene secreción neta. Pero en este caso es menor, o sea, tiene reabsorción neta. Ya, la sustancia sufre entonces el proceso de reabsorción neta. ¿Ven qué fácil? Ah, ya, perfecto. Ahora sí, que venga lo que sea en el examen. Yo vimos sólidos, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. Otra utilidad que tiene tiene varias utilidades la depuración. Otra utilidad que tiene es para calcular las masas totales secretadas por minuto. Ya sea para ver la velocidad de secreción o la tasa de secreción. No se olvide que la masa total excretada de una sustancia es la masa total filtrada más la masa total secretada. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo acá, masa total excretada es igual a masa total filtrada más la masa total secretada. ¿Cómo hallamos la masa total excretada? Acá simplemente, mira, hacemos un reordenamiento de los componentes de esta ecuación. Queremos aislar masa total secretada. Entonces la masa total secretada será igual a la masa total excretada menos la masa total filtrada, ¿no? Porque pasa acá a restar, pasa al otro miembro a restar. Entonces la masa total secretada de una sustancia X será igual a la masa total excretada. La masa total excretada es el UV, concentración en orina de esa sustancia por el volumen urinario. Y la masa total filtrada es la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de esa sustancia X. ¿Ya? A ver, siguiente diapositiva. Mira. En otro caso, para calcular la velocidad de reabsorción, también utilizamos una ecuación parecida. La masa total excretada es igual a la masa total filtrada menos reabsorbida. Entonces tenemos masa total excretada es masa total filtrada menos masa total reabsorbida. Despejamos masa total reabsorbida. Será igual a masa total filtrada menos la masa total excretada. La masa total reabsorbida de una sustancia será la masa total filtrada, ya sabemos que es tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de esa sustancia. Y la masa total excretada es la concentración urinaria de esa sustancia por el volumen urinario. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Siguiente diapositiva. Acá. Entonces, último problema. ¿Ah? Está aburrido los problemas. Muchos problemas. Ya, ahora sí es el último. Que también puede venir así en el examen. Mira, observa. Observa. Fácil. Calcular, te puede preguntar, calcular la masa total reabsorbida de sodio. Masa total reabsorbida, MTR, masa total reabsorbida de sodio. Si la concentración en plasma de sodio es 140 miliequivalentes litro, concentración en orina de sodio 2 miliequivalentes litro, la depuración de inulina es 100 mililitros minuto. Ah, yo ya sé que la depuración de inulina es la tasa de filtración regular, ¿no es cierto? Y en 20 minutos se recolectó 10 mililitros de orina. Volumen. Y ahí yo puedo sacar el volumen urinario.
Volumen, ¿Sí? tiempo. Ya. Entonces, a ver, ¿qué me pide? ¿Qué me pide? Masa total reabsorbida. De acuerdo a la diapositiva anterior, era masa total filtrada menos masa total excretada. excretada. ¿Se acuerdan? Esto es de la diapositiva anterior. La masa total reabsorbida será igual. Masa total filtrada es la concentración plasmática de la sustancia por la tasa de filtración glomerular menos la masa total excretada es la concentración urinaria de la sustancia por el volumen urinario. Esto está en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Y el volumen no me lo dan. Bueno, no te lo dan directamente, pues, pero te dicen que en 20 minutos se recolectó 10 mililitros de orina. Entonces, rápidamente, tú dices, pues, ¿no? 10 mililitros en 20 minutos, ¿cuánto será el volumen? 0.5. 0.5 mililitros por minuto. ¿No es cierto? Ya. ¿Ok? Entonces, ahora sí, aplicamos la fórmula. Mira, masa total filtrada es la concentración plasmática de sodio, que es concentración plasmática de sodio es 140 mil equivalentes, pero ¿qué pasa? Tú te fijas acá, ¿no? Está 0.14 a la concentración plasmática, 0.14 mil equivalentes por mililitro. ¿Por qué? Porque el volumen de orina está en mililitros por minuto. Ojo las unidades, está en mililitros. Entonces las concentraciones también tienen que estar por mililitro y están en litro. Si tú te fijas, están en litro. Entonces voy a convertir, ¿no? 140 mil equivalentes por litro, ¿no? En mililitros sería entre 100, 0.14 mil equivalentes por mililitro. Entre mil, porque 1000 mililitros es un litro. Entonces divides 140 entre 1000, te da 0.14. ¿No? O corres 3 ceros, ¿no? 3 decimales. 0.14 por 100 mililitros minuto. ¿Qué cosa es 100 mililitros minuto? El volumen. Es la tasa de filtración glomerular. En este caso te lo dan 100, acá está, 100 mililitros. Esa es la tasa de filtración glomerular que equivale a la depuración de inulina. Menos la concentración urinaria de sodio, que es 2 equivalentes por litro. ¿Ok? Ahí está mal. Ah, acá está mal. 0.02 sería. Sería 0.0. Muy bien. Punto más para la señorita. Ahí sí me equivoqué. Bueno, gracias por advertir el error. Ha habido un error matemático. ¿Ok? Entonces, así hemos calculado, mira, la masa total reabsorbida de sodio, ¿no? La masa total reabsorbida de sodio, en este caso 13.9 mil equivalentes. ¿Ya? Aplicando la fórmula. ¿Ya? Otro caso, ya estamos terminando. Último ejercicio. También nos sirve la depuración para calcular la fracción excretada de una sustancia. ¿Qué cosa es la fracción excretada? Es la fracción de la masa filtrada que se excreta por la orina. O sea, de todo lo que se filtra, ¿qué cantidad se excreta? De todo lo que se filtra, ¿qué cantidad se excreta? O sea, ¿qué cantidad aparece en orina? Esa es la fracción excretada. Entonces, me interesa saber la masa excretada en orina entre la masa filtrada a nivel del glomérulo. Esa es la fracción de excreción. La masa excretada es el UV, o sea, la concentración glomerular por el volumen, y la masa filtrada es la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de la sustancia. ¿No? Entonces, por ejemplo, si la fracción excretada, digamos que de alguna sustancia nos sale 0.25, ¿qué quiere decir eso? Si la fracción excretada es 0.25, o sea, 25%. Quiere decir que el 25% se fue en la orina, del 100% que se filtró. Hay fallos. Entonces, ¿qué pasó con el otro 75%? Se reabsorbió. Se reabsorbió. Así es.
Entonces, si a mí me dicen que la fracción excretada de una sustancia es 0.25, yo puedo deducir que se excretó el 25% y que el otro 75% fue reabsorbido. Así, fue reabsorbido. Y otro ejemplo, ¿qué tal si te dicen que la fracción de excreción fue 1? Ya no es 0.25, sino 1. ¿Qué significa? El 100%. Que todo lo que se filtró se excretó. El 100%. El 100%. Sí. Así es. O sea, no, esa sustancia se filtra, pero no se reabsorbe, ¿no? Y todo se excreta. Entonces, se excreta todo lo que se filtra. ¿No? ¿Y qué pasa si te dicen que la fracción de excreción es 1.5? Está aumentado. Se excreta más lo. O sea, se filtra 100 Y se excreta y en orina aparece 150. más de lo. ¿Qué significa entonces? ¿Por qué aparece más en la orina? Está Porque vasopresionado. se filtra 100 y en algún momento se agrega 50 más. O sea, pasa de la sangre al túbulo. Esa es la secreción tubular. O sea, es una sustancia que se filtra y además se secreta. Porque no es igual secreción que decir excreción. Secreción es de la sangre al túbulo y excreción es ya lo que se va en orina. Entonces se está excretando 50% más de lo que se filtra. Y eso entra en la secreción tubular. En el tercer proceso, ¿se acuerdan? En la secreción tubular. A ver, nos queda. A ver, Termine todo. ya estamos terminando. Faltan 3 diapositivas. Entonces, la fracción excretada, ya dijimos que era la cantidad que se excreta sobre la cantidad que se filtra. Pero ¿cómo podemos calcular también esta fracción excretada de otra manera? Podemos calcular la depuración de esa sustancia X y compararlo con la depuración de inulina, que es la tasa de filtración glomerular. ¿De acuerdo? ¿Okay? La depuración de una sustancia es el VP. No sé, por eso está. Y la depuración de inulina también es el VP, pero Sí. de inulina. Si tú comparas la depuración de una sustancia con respecto a la depuración de inulina, también eso es la fracción de excreción. También vale esa forma. Bueno, entonces las ventajas del método de la depuración, como ustedes han podido ver, te permite estudiar la función renal en su conjunto. Mediante el estudio de las depuraciones, yo he podido calcular qué cosa. Fracción excretada. Primero, tasa de filtración glomerular, ¿no? ¿Qué más se puede calcular? Concentración. Flujo plasmático renal, flujo sanguíneo renal, Fracción excretada. fracción excretada, masa total reabsorbida, masa total excretada. Verificar si una sustancia tiene reabsorción neta, tiene secreción neta. Eso te da, por eso las ventajas de calcular la depuración plasmática de una sustancia, pues te permite estudiar la función renal en conjunto, ¿no? En conjunto. Su realización es fácil, porque desde el punto de vista tanto técnico como analítico, es prácticamente hacer cálculos, aplicar fórmulas, nada más. Y no altera el estado fisiológico del sujeto. No, al paciente no le tienes que someter a una anestesia, a una cirugía, a una manipulación renal, ¿no? Una depuración de creatinina, por ejemplo, recolectas más la orina de 24 horas, te sacan una muestra de sangre para tu creatinina en plasma y ya, sale el cálculo de la tasa de filtración. Es seguro, pudiendo utilizarse por periodos largos o repetirse en el mismo individuo. Se puede repetir varias veces, no hay problema. Es relativamente no invasivo, salvo que utilices la depuración de inulina, ¿no? O de paramilicurato, donde tienen que inyectar la sustancia, ¿no? Podría ser. Y puede utilizarse en los seres humanos, ¿no? Está estandarizado para hacerse todos estos estudios en seres humanos. Bueno. Pero también hay limitaciones, ¿no? Te permite, te da una información, pero siempre será una información indirecta.
O sea, no es un cálculo dentro del riñón, metas un catéter dentro del riñón y miras el flujo plasmático. Entonces, siempre es a través de una fórmula. Entonces, siempre será un método indirecto, no detecta variaciones funcionales entre nefronas. O sea, simplemente te permite una evaluación del funcionamiento de todo el riñón. No te dice si están fallando algunas nefronas corticales o las nefronas justamedulares. ¿Y eso qué lo No. determina? Eso ya se tiene que hacer otro estudio que se llama a través de gammagrafía renal. Gammagrafía renal. ¿Proteínas? Midiendo las proteínas en la riñón. No. Para hacer una gammagrafía renal se le inyecta al paciente una sustancia de contraste que tiene un radioisótopo, tiene por decir yodo 225. Ese radioisótopo en un tiempo es un procedimiento un poco delicado. El paciente tiene que ir con bastante líquido, se deshidratan, te tienen ahí como 4 horas. Tienen que inyectarte un radioisótopo que se va a tus riñones y es captado. Y tienen que tomar varias placas de rayo gamma, tienen que tomar varias placas para ver cómo se va distribuyendo el radioisótopo entre los diferentes nefrones. A nivel, empieza por distribuirse en los nefrones de la corteza, después va bajando los nefrones justamedulares. Entonces uno ve, entre mejor capte la sustancia radioactiva, quiere decir que ese nefrón está funcionando bien. Pero hay nefrones que no, hay sectores, por ejemplo, del riñón que no captan bien el radioisótopo, de que ese sector del riñón no está funcionando bien. ¿Ya? Ese es por gammagrafía, si se podría hacer. Se llama radiorenograma. El nefrólogo a veces lo pide como radiorenograma. Debe ser caro. Es carísimo. Pero bueno, eso es cuando se quiere ver, como dice, qué parte del riñón no está funcionando bien, o qué parte de los nefrones está funcionando y otros no. En cambio, una evaluación de la depuración, pues, no te detecta eso. Simplemente es una valoración completa del riñón. No te dice que esta parte está funcionando bien y esta no. ¿De acuerdo? No puede separar la reabsorción de la secreción en las sustancias que experimentan ambos procesos. Claro, aunque indica la dirección del transporte neto. Te puede decir que más se reabsorbe, más se secreta, pero no te separa reabsorción y secreción. No hay manera, porque todo eso se deja en el tubo. No hay manera. No localiza el segmento de la nefrona donde se realiza el proceso de reabsorción o secreción. No te dice si la reabsorción neta es en el túbulo contractado proximal, o es en el tubo contractado distal, o es en el tubo colector. No. Te dice solamente reabsorción neta. Y no puede definir los mecanismos de transporte que participan en los procesos de reabsorción y secreción. No te dice si es un transporte activo, un transporte pasivo, si te viene la bomba de cloro, la bomba de potasio. No sé qué proceso es. No te lo digo. Pero obviamente que las ventajas de la depuración son mucho mayores que las limitaciones. Por eso los nefrólogos piden muchísimo piden depuración de creatinina, sobre todo, para medir tasa de filtración glomerular. Bueno, la lista